Buenas tardes, bienvenidos al canal. Este video en particular es dedicado por el día en particular que estamos viviendo o que vamos a vivir mañana en México, el Día de las Madres. Pero no, aquí le quiero dar un pequeño giro y matizándolo con esta parte tanatológica. Vemos ahorita en las publicaciones de Facebook la dicha que es tener una madre, y si es una dicha, si es esa dicha tener la mamá. Sin embargo, este video va enfocado a los duelos no permitidos o no hablados, ¿sí? No hablados dentro de la maternidad. Claro, no quiere decir que sea una cuestión netamente generalizada. Me voy a referir a ciertos tipos de duelos dentro de la maternidad, ¿sí? Pero no en una cuestión general, no en una cuestión que sea uniforme y válida para todos. Voy a hacer referencia a algunos casos que he manejado y que he acompañado, más que manejado, que he acompañado en la labor tanatológica y psicoterapéutica. En la parte de la cuestión tanatológica, observo dos situaciones. ¿Sí? La tanatología nos ayuda en el proceso de duelo. Inherente a todo proceso de pérdida. Es decir, esto nos va a llevar una aparte de aceptación de la pérdida. Otra muy diferente, con la cual se complementa la tanatología, o a mí me gusta utilizar esta parte, la terapia, la psicoterapia, ¿sí? Existencial, que nos ayuda o que nos brinda herramientas, ¿sí? Para adaptarnos a la ausencia de lo perdido. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el reajuste, cuál es el reacomodo que se hace en diferentes dimensiones de la persona posterior a una pérdida? ¿Sí? No nada más el aceptar la pérdida en sí, integrarla y despedirme y cerrar ese ciclo. No. ¿Qué continúa a partir de ahí? Porque hay procesos de duelo y más en la parte de la maternidad donde se genera una necesidad de reconfigurar, de resignificar lo que es ser mujer en el plano netamente vivencial experiencial. Voy a referirme a varios casos, a 5 casos en específicos, ¿no? A 5 casos, no digo nombres, reservando y protegiendo pues la parte de privacidad que se merecen todos y nos merecemos todos en el proceso de lo psicoterapéutico, ¿sí? Primero, el duelo no hablados dentro de la maternidad, ¿sí? En una mujer que vive un aborto, ¿sí? Y va a variar de diferentes perspectivas y de diferentes situaciones. Lo que he visto en el fenómeno del aborto es que es muy diferente cuando es el primer embarazo al segundo embarazo o a los posteriores, ¿sí? Cuando es un primer embarazo, también qué pasa si este aborto es por medio de una elección consciente, responsable, que se hace dentro de un marco seguro, dentro de un marco legalmente establecido, pero también qué pasa si este aborto es por medio de una situación médica, que se presenta, por ejemplo, un huevo muerto retenido. Entonces es diferente el abordaje cuando es un primer embarazo por elección a cuando es un primer embarazo por una situación médica. O si es un segundo embarazo, pero hay un aborto por elección o por una situación médica, también va a ser diferente. Sí, probablemente el primer y segundo embarazo fue por elección, pero un tercer embarazo fue un aborto por medio de una condición médica. Esto va a aumentar una situación de culpa.
Pero ahí también se enfrenta envidia. Alguna consultante me decía, es que Ernesto, al ver una mujer embarazada, yo siento mucha envidia. Y esa envidia era el que alguien más tenía lo que ella no poseía en esos momentos. Entonces, este aborto va a tener distintos matices. ¿Qué fue necesario en este caso? Elaborar demasiado la culpa, pero también por medio de procesos ritualísticos, decir adiós a los 2 embarazos previos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, esta persona se autocastigaba, ¿sí?, por haber elegido abortar 2 veces. Y esas personas, esos seres que habitaron su vientre, necesitaban un lugar específico en su corazón, motivo por lo cual fue necesario otorgarles un lugar, ¿sí?, para que ella se dejara de autocastigar. ¿Por qué? Porque cuando ella lo eligió, fue algo a lo cual llegó ella, en función de también las personas que lo rodeaban, como que fue lo adecuado en su allá y entonces. Sin embargo, a partir de la situación actual, se generó esta cuota de culpa. Estos procesos ritualísticos nos van a servir para otorgarles un lugar en nuestro corazón y en nuestra realidad emocional a los seres que partieron antes. ¿Por qué? Si no se les otorga un lugar, esa energía está ahí latente y va a exigir ser reconocida, por lo tanto es un bloqueo para un posterior desarrollo. Entonces, en esta parte del aborto, fue necesario también que ella se resignificara como mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta parte de resignificación, pues implicaba, ¿sí?, no necesariamente estar relacionando mujer, madre, que si no eres madre no vales como mujer, no, sino ver las múltiples facetas de una mujer, que una de ellas, y muy importante, es madre si así lo elige. De lo contrario, el que ella elija no ser madre o no haya elegido ser madre, no significa que puede generar esquemas de insatisfacción en su vida, o que no puede ser una mujer plena, y que necesita ser castigada por la vida, por Dios, porque ella no ha elegido ser madre. Este punto va a ser muy importante para abordar dentro del proceso del aborto. ¿Sí? Ahora, este proceso es sumamente tardado. ¿Por qué? Porque hay que ir quitándole ciertas creencias de base, lejos de quitarle, ir en un momento dado modificando e integrando creencias para que se interprete de manera diferente en un esquema muy, muy práctico, muy concreto, ¿no? Para que eso que les decía, mujer madre, y no significa que no tenga derecho a ser una mujer plena, ¿sí? Entonces la maternidad es como un atributo más, como una opción al ser mujer, y no necesariamente como algo que hay que empezar a generar en un momento dado con una hasta desesperación de cumplir con ese esquema, ¿no? Y que como mujer no puede llegar a una plenitud si no se genera una maternidad. En otro punto, ¿sí?, en esta parte del aborto, en esta pérdida dentro de la maternidad, es cuando hay un primer embarazo, ¿sí?, y se presenta una condición médica como preeclampsia, ¿sí? Esta parte de la preeclampsia que nos lleva a un aumento de presión arterial y se hace necesario, médicamente hablando, adelantar el parto.
¿sí? Con la expectativa de vida dependiendo de las semanas que se tengan de embarazo. En este punto, hubo varios casos, me voy a referir a dos en específico. Uno, donde si hay en los dos hubo un alumbramiento. En uno de ellos, un niño prematuro nació al 7º mes, donde se genera pues una disfunción a nivel pulmonar, lo cual se genera una necesidad de estar en incubadora para este restablecimiento de los pulmones. Y ahí, en este proceso, el niño muere. ¿Sí? Donde aquí la mamá en cuestión, pues genera esta culpa, porque antes de llegar a esta condición médica de la preeclampsia y que se aventara el parto, ella tuvo un enojo muy grande en pareja, y ella consideraba que su condición médica fue derivada de este enojo y que ella no pudo controlar sus emociones. Sin embargo, ya cuando vamos elaborando, pues era más complejo que eso, ¿no? Y no necesariamente ella tuvo la culpa, ¿sí? Ella en un momento dado tuvo un agente detonante que en un momento dado no tenía previsto y no tenía contemplado, porque también hubo desilusiones en ese marco familiar. Entonces, en este punto, se generó la necesidad de una parte de decir adiós. Este tema en particular, este caso en particular, me generó mucha inquietud en el siguiente sentido. Enfrentábamos un 10 de mayo y ella me decía, es que Ernesto, después de la muerte de mi hijo, ¿cómo me interpreto? Desde el cómo me interpreto, ¿sí? Porque hasta hace 2 semanas yo era mamá, ¿sí? Era mi primer hijo, pero a partir de la muerte de él, ¿qué soy? Ya no soy mamá, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me nombro a mí misma? Y ella lo contrastaba con el esquema de su trabajo. Dice, en mi trabajo, pues las que son mamás, las mujeres que son mamás tienen derecho a faltar el 10 de mayo. Y yo no sé si voy a faltar o si voy a asistir a mi trabajo, porque a partir de ahí, ¿cómo me llamo? Entonces, en este punto, si fue necesario, lo que les decía en un primer momento, decir adiós para aceptar la realidad de la muerte, evitando la culpa, pero también una adaptación a la pérdida, donde fue necesaria pues la participación del esposo, de la pareja de ella, para que juntos como pareja se resignificaran y se reinterpretaran para restablecer estos procesos de vinculación que ellos tenían, en donde no nada más verse como pareja padres, sino como pareja, en una pareja también doliente, en una pareja que somos acompañantes y que no nada más estamos enfocados a ser papás. Entonces, para eso sí fue necesaria pues la participación del esposo para integrar nuevas experiencias, nuevas resignificaciones en este proceso de adaptación a la pérdida. En este punto, si bien el decir adiós también por medio de un aspecto ritualístico fue sumamente importante y doloroso, pero nos ayudó a generar esa actualización en el vínculo con el bebé que murió y otorgarle un lugar específico en el corazón. ¿Sí? Entonces, esta parte fue bien interesante y sumamente dolorosa, que duró pues tiempo, duró, les puedo decir, 2 años, este acompañamiento, pero no, aquí lo que les digo es ir viendo, ir descubriendo mecanismos adaptativos dentro de esos procesos de duelo. ¿A dónde voy con esto también? En la actualidad podemos ver, hay una página crítica, constructiva, Tanatotips, que nos dan esos Tanatotips. La realidad que vivimos es más compleja que un Tanatotip, porque hay que ir en ese proceso de acompañamiento, ir generando esta parte de contención, esta parte de brindarle a la persona un espacio donde pueda expresarse libremente, con ella misma, validar sus propias emociones, ¿sí? Evitando también esa culpa, evitando autocastigarse. Entonces, este punto
es mucho más complejo de decir, dile adiós y ya déjalo en paz. No, sino qué pasa después de la pérdida. Es un trabajo sumamente importante en este proceso que son cambiantes. En función de las fechas, aquí nos abordamos en un esquema externo a nosotros, que es el tiempo corriente para la sociedad. En este tiempo corriente me refiero al tiempo que corremos todos, ¿no? Que nos va regulando en el aspecto de las actividades, ¿no? Y que van complementando toda una experiencia de lo que es el duelo. Porque también hay un duelo que se visualiza dentro de un marco socialmente establecido. Ahora, otro punto, lejos de ese aspecto que les estoy comentando, también donde hay un embarazo, si hay un alumbramiento, ¿sí? ¿Sí? Alumbramiento, pero hay una esfera también que se presenta a partir de una discapacidad en el bebé. Discapacidad cognitivo, motriz, ¿sí? Principalmente, y por lo tanto conductual, donde fue necesaria también una intervención quirúrgica, aquí la parte médica, la parte psiquiátrica, ¿sí? Para la atención al bebé, pero también fue necesaria integrar fisioterapia, terapia de lenguaje, entonces, en el proceso de aceptar la discapacidad, también la discapacidad en ese entonces se generó por una cuestión de nacimiento prematuro, séptimo mes, ¿sí? ¿Sí? Donde se presenta hidrocefalia en el bebé, y al tener hidrocefalia es necesaria intervención médica quirúrgica a nivel neurológico, donde se le pone un catéter, lo que le llaman válvulas dependientes. Entonces, este punto es difícil aceptar la realidad de la discapacidad del bebé. Ahora, una es aceptar esa realidad y cómo va a modificar el esquema vinculativo entre los padres. Hay padres en donde se enteran de la discapacidad del hijo, usualmente es el hombre quien sale corriendo, que es totalmente inadecuado, pero también podemos ver un fenómeno. En una discapacidad, ambos salen corriendo y quien se queda a cargo del bebé es esta parte, porque es una pérdida dentro de la maternidad. ¿Sí? Porque como mamá te ves de manera diferente. Lo primero que pierdes en una situación de discapacidad es un hijo sano. Y al no tener un hijo sano, viene la parte de cómo te nombras, cómo te llamas. Por eso también una manera de llamarse es soy una mamá especial, porque mi hijo es especial. ¿Sí? Con todos estos aspectos de discapacidad que se generan. Ahora, para integrar toda esta parte médica, psiquiátrica, fisioterapia, terapia del lenguaje, necesitamos tiempo. Este ejercicio de maternidad es sumamente desgastante y cansado. ¿Por qué? Ahí la mujer usualmente es quien se queda a cargo del bebé, del cuidado del bebé. Esta mujer se dedica a ser madre. Pero ¿qué pasa con la mujer profesionista? ¿Qué pasa con la mujer amiga? ¿Qué pasa con la mujer que necesita también acceder a espacios lúdicos y necesita mucha contención de su círculo cercano, de su red de contención, para que estas facetas de la mujer se sigan llevando a cabo? Porque si estamos hablando de duelos no hablados dentro de la maternidad, también esto lo implica. ¿Sí? En el proceso de discapacidad hay que ver que también una mujer, en aspectos que enfrenta discapacidad de uno de los hijos, uno o varios también, y también depende el grado de discapacidad que presenta el hijo, que puede ser cognitiva, motriz, conductual. Entonces ahí puede ser a nivel de profesionista, como tal ya no se puede desenvolver, incluso puede dejar una carrera de lado.
¿sí? Sus amigas ya no son necesariamente las que la acompañaban antes de esta situación, sino quizás como amiga nada más se va haciendo círculos cercanos y con personas que viven situaciones similares, ¿sí? Pero también ya se pierde el derecho muchas de las veces de acceder a espacios lúdicos. Entonces, en este proceso de acompañamiento en el duelo, pues no es un acompañamiento netamente que termine en poco espacio de tiempo, donde, ok, aceptas la realidad de la pérdida, ok, ya la aceptaste, pero ¿qué sigue? Y para eso es necesario que tanto la persona acompañante y el acompañado empiecen a desarrollar múltiples recursos. Por eso es necesaria la capacitación constante en la persona que es acompañante en el proceso de duelo y que no nada más se quede con esta parte. A mí me llama mucho la atención cuando dicen, es que soy tanatólogo y nada más nos quedamos con esta parte de preparación. Pero ¿qué pasa con esas partes sistémicas de la familia? ¿Qué pasa con sistema de creencias para abordar y enfrentar situaciones de brindarles recursos, sí a una mujer que usualmente es quien solicita el apoyo, pero también qué pasa con el esquema de la familia? Para eso necesitamos preparación sistémica muchas veces. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque esto qué nos va a exigir aspectos económicos. ¿Quién trabaja? Y quien va a trabajar también se va a desarrollar un proceso de poder sobre la persona que se queda en casa, porque no tiene una actividad remunerada. Entonces, como no tiene una actividad remunerada, depende de... Nada garantiza que la relación de pareja, que la relación familiar sea para siempre, que se pueda modificar. Por lo tanto, aquí viene la parte también del uso del derecho. En el uso del derecho también se requiere asesoría jurídica para enfrentar este proceso de duelo. ¿Por qué? Porque entramos con costos de oportunidad que le llaman la pensión compensatoria. Entonces aquí son situaciones que se requieren abordar y que son a partir de duelos no hablados dentro de la maternidad, porque estás viviendo todo este proceso de duelo. Entonces aquí es bien importante que en el ser mamá de una persona en situación de discapacidad tiene muchas amenazas y tiene muchas áreas de vulnerabilidad, las cuales hay que ir abordando gradualmente, porque también aquí se somete a la parte del abandono, pero también de la parte del costos de oportunidad, de que ella misma no se da oportunidad para enfocarse en esos esquemas, ¿no? Entonces, si hubo un embarazo, si hubo un alumbramiento, pero aquí el proceso de duelo es diferente al que les hablaba en el anterior punto del inciso B, que si hubo un embarazo, si hubo un alumbramiento, pero una muerte a los 15 días. Puede ser antes, puede ser después. Pero aquí vemos en estos esquemas de discapacidad que tenemos que convivir con más elementos. Entonces aquí hay que ver qué es lo que se va quedando de lado. Si la mujer como profesionista, la mujer amiga, los aspectos lúdicos. Ahora, lo que también es importante es, una vez que la cuestión de discapacidad ya no está presente, puede ser por la muerte de quien estaba en esa situación. Ahora, esa mujer que dedicó tanto tiempo a cuidar al hijo en situación de discapacidad, pero a nivel profesional se queda también desactualizada. Por lo tanto, profesionalmente no va a ser una cuestión atractiva. Y esto es un duelo no hablado dentro de la maternidad, ¿sí? Y es importante abordarlo. ¿Por qué? Porque hay que darle salida a este aspecto, ¿sí? Para brindar esas herramientas que nos puedan brindar pues un nivel de contención óptimo o adecuado, ¿sí? A personas que vivan estas condiciones en el duelo. Por eso también hay que ver, como nosotros profesionistas o acompañantes en procesos de duelo, qué herramientas nos hace falta para empezar a orientar a nuestro acompañado, ¿sí? Duelo, ¿sí? Por la parte de la madre, cuando enfrenta el asesinato de un hijo. Esta madre se asienta en un ideal. Como madre, todo lo hago por mis hijos. Y en ese todo lo hago por mis hijos para protegerlos de las amenazas, independientemente de la edad que tengan.
Cuando enfrentamos un asesinato, de entrada, ya estamos hablando de un duelo complicado. Pero, ¿cómo se vive una madre una vez que no pudo proteger a un hijo de ser asesinado? Con eso se rompe esta premisa de que todo lo que haces va a tener límites. Por lo tanto, ya no es una madre que puede proteger a sus hijos de todo. Entonces, en este esquema, también se va a enfrentar con muchos esquemas de dolor, de culpa, porque también cuando enfrentamos una muerte tan repentina, tan dolorosa como un asesinato, sucede como en todos preveían, todos presentían que algo malo iba a pasar el día del asesinato precisamente, y todos interpretan que podían haber hecho algo para evitarlo. Sin embargo, no fue de esa manera. Entonces, me ha tocado acompañar a distintas madres que viven ese tipo de duelos, donde una de las premisas es: debo de estar bien porque tengo más hijos. Esta parte es relativamente cierta, si bien tienes más hijos, pero de entrada te tienes como mujer, en sus distintos roles, como trabajadora, en el área profesional, ¿sí?, en el área del hogar familiar, pero también en el área pareja, en caso de que haya. Cuando una mujer pasa en este punto de ser madre doliente por medio de un asesinato, también se enfrenta a algo que se llama anedonia, que es la discapacidad de sentir placer. Y probablemente la pareja lo está acompañando de una manera adecuada, pero ella no acepta ser acompañada. ¿Por qué? Porque presenta anedonia. Incluso la parte de su sexualidad, ¿sí?, se ve afectada. Entonces, en este proceso también de acompañamiento a una madre en situación de asesinato, nos enfrentamos también con muchos esquemas de injusticia. Hay muchos esquemas de desprotección que se viven, que las autoridades no hacen lo necesario, se buscan culpables, y hay que empezar a diferenciar venganza de justicia, pero también con estas ganas de venganza también hay que darle salida por medio de técnicas expresivas. ¿Para qué? Para que este enojo aflore. No sabes quién lo asesinó, ese es el punto. Ahí puede haber mucha especulación, pero no hay una certeza. Lo que sí hay certeza es de que hay mucho enojo contenido y que necesita ser descargado. Por eso en ambientes seguros, controlados, se puede generar esta área expresiva. Posteriormente voy a organizar cursos para elaborar técnicas expresivas y supresivas en el manejo en este tipo de situaciones. Más que manejo, abordaje de situaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque entonces este coraje bloquea demasiado un proceso de desarrollo en el estar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? ¿Qué fue necesario? Sí, generar este proceso de descarga del coraje que da hacia el asesinato. ¿A quién? No te imaginas, lo que te imaginas es que fue alguien en específico. ¿Sí? La sensación de que mi hijo se fue antes. A mi hijo no lo protegí. Pero en esa parte de que a mi hijo no lo protegí, no nada más del asesinato. Muchas veces es no lo protegí de cómo él eligió vivir. Por eso es bien importante aceptar y aceptarse dentro de esta parte de la maternidad, como se llevó a cabo con las herramientas que se tuvieron de parte de esta madre que sigue conservando esta parte en todo momento, esta parte de ser mujer. Esta mujer que sí tiene esta parte de más hijos, pero que sigue siendo mujer en esencia, un ser individual que tiene ambiciones, que tiene proyectos, que se ve impactado por este suceso que está viviendo en su vida, con o sin apoyo de los hijos, pero también restantes de la pareja. Eso va a ser también sumamente importante. Ahora, bueno, por la maternidad, en un momento dado, perdida. Parece tautológico, ¿no?
¿Cómo se va a perder algo que no se ha tenido? Dentro de las pérdidas tenemos reales, como las que les acabo de mencionar, las simbólicas, como la del asesinato específicamente que les comenté, ¿sí? Que ya no es la madre sobreprotectora, la madre que todo puede proteger a los hijos, sino la madre que tiene límites muy específicos ante lo que acontecen los hijos, pero también pérdidas imaginarias. Esta parte entra en los proyectos. Si una mujer, ¿sí?, priorizó el ser profesionista, ¿sí?, a ser madre, puede llegar un momento en su vida que esto lo pueda sentir como una parte complicada de convivir, porque puede interpretar que el costo por ser profesionista fue el no ser madre. ¿Sí? Por eso encontramos a mujeres 40, 45 años profesionistas que se preguntan en algún momento dado, ¿y qué pasa con mi maternidad? Y ahora viene un aspecto desesperado quizás para buscar ser madres, pero también con el riesgo que implica. Entonces, esta parte de ser madre, una reconfiguración es el maternaje. Este maternaje, estos procesos de cuidados, sobre quién nos estás virtiendo y con quién los puedes compartir. ¿Sí? Probablemente no hay una maternidad de tipo biológica, pero sí en una maternidad o en un maternaje de adopción, ¿sí? Y ahí hay una configuración importante. En la mujer madre, pues no necesariamente tiene que ser de tipo biológico. También puede ser imaginario, simbólico, ¿sí?, que va a llevar ese proceso. Ahora, aparte de ser profesionista madre, pareja, ¿sí?, porque son distintos roles. A lo que voy con todo este tema de la maternidad, es un rol muy importante para la mujer, pero no es el exclusivo. Pero en caso de que se dé una pérdida de los esquemas anteriores, pues hay un proceso de duelo. Por lo tanto, hay que abordar sí la pérdida como tal en la esfera tanatológica, que también va a tener sus límites. Ok, ya aceptaste la realidad, y luego ¿qué sigue? Una adaptación a la ausencia. Como ya hay una ausencia de la maternidad, es replantearse sobre esto que se perdió. Esta mujer que sí convive con el duelo de no ser mamá o no haber podido ser mamá, que no se sabe si será o no, y también hay que ver qué elementos se requiere para que lo sea, desde la parte médica, desde la parte simbólica, desde la parte relacional, sí, que se enfrentan en un proceso de duelo. Pero son temas no hablados dentro de la maternidad. Si bien ahorita, incluso hasta tiene esta canción de Denise de Calaf, que a ti que nos diste tu vida y tu espacio, sí, y se agradece, pero también hay que darle voz a esos duelos de maternidad que no se han difundido, que no se han hablado y que sí son necesarios abordarlos. Pues muchas gracias y que tengan excelente tarde.